Para mí es una especialidad de la psicología social orientada a la descripción, el análisis, el estudio y eventualmente aplicación de soluciones a los temas ambientales que vinculan la relación entre el ser humano y su entorno, tanto construido como natural. Teniendo en cuenta esto que he dicho, ¿no? Tiene que ver mucho con algunos psicólogos ambientales o psicólogos sociales que han hecho aproximaciones en términos de los temas que trabajo. Por ejemplo, los temas que tienen que ver con identidad, construcción de la identidad social. Para ello, claro, por ejemplo, yo he trabajado con las medidas, las escalas que ha desarrollado, por ejemplo, Susan Clayton sobre identidad ambiental. Pero cuando tú empiezas a buscar sobre teoría de la identidad, te vas a psicólogos sociales, te vas a interaccionismo simbólico, te vas a las categorías de clasificación de la identidad de Turner. Entonces, vuelve siempre a los referentes teóricos de la psicología social, aunque no hayan hecho aplicaciones ambientales. Bueno, a ver, tendré que ponerlo en contexto, porque yo trabajé durante mucho tiempo en la administración pública, trabajé en lo que en Chile era la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la región metropolitana de Santiago, de Chile, ¿vale? Que es la región más poblada del país, con una cantidad de problemas ambientales que te puedes imaginar tremendos, ¿no? De la gestión del territorio, el problema de los residuos, evaluación de impacto ambiental de proyectos grandes de obra pública, como la ampliación del aeropuerto y cosas de ese tipo, ¿no? Y cuando decidí dar el vuelco hacia la investigación para formarme doctoralmente, intenté hacer un cambio de temas, cambio de folio. Yo había estado trabajando mucho en temas de participación ciudadana y sobre todo educación ambiental. Pero cuando llegué a mi primera reunión con mi doctorando en la Universidad Complutense de Madrid, yo dije, mira, el tema que tú me pongas. Yo vengo a aprender, vengo a trabajar. Y lo que hizo en ese momento mi tutor, Juan Ignacio Aragonés, él cogió un artículo publicado en el Journal of Environmental Psychology por Paul Wesley Schultz, que es un psicólogo ambiental de la Universidad de California, San Marcos, que había hecho una adaptación de un test de asociaciones implícitas, el de Anthony Greenwald, que se creó en el año 98, pero para el estudio de la conexión entre el self, o el yo, y el medio ambiente, natural y construido. Y era la novedad metodológica. Entonces yo creo que Juan Ignacio me planteó ese desafío porque él admira mucho a Wesley Schultz. Y además esto de lanzarse una innovación tecnológica, el IAT no se había utilizado en psicología ambiental antes, me pareció entretenido. Entonces me pasó ese artículo. Y me dijo, tú tienes que cogerlo como si fuera... Me lo dijo entonces, tienes que cogerlo como si fueras un carpintero frente a un armario y empezar a desmontarlo tornillo por tornillo, clavo por clavo, bisagra por bisagra, puerta, todas sus piezas, desarmarlo y volverlo a armar. Y como yo iba abierto, entonces esa fue mi entrada al tema de investigación y es lo que he seguido trabajando, conectividad con la naturaleza e identidad ambiental. Entonces tenía que ponerlo en contexto porque yo he tenido aproximaciones a lo ambiental antes, de hecho en el grado en psicología en la Universidad de Santiago de Chile también, y fui voluntario de la ONG ambiental más antigua de Chile y me iba a los parques naturales a hacer sendas y cosas de este tipo. Pero mi trabajo de investigación propiamente tal, que ha definido mi carrera académica, ha sido mi tesis doctoral y concretamente se inició el día que entré al despacho de Juan Ignacio y me pasó ese artículo en la mano. En términos de los métodos, soy un híbrido, ¿no? Y esto también tiene una historia, porque cuando yo defendí mi tesis de psicología en la Universidad de Santiago, era una tesis centrada en el análisis de la percepción del riesgo de accidentalidad de tráfico con peatones, ¿vale? Y tenía un capítulo sobre percepción del riesgo y defendí frente a un tribunal que estaba compuesto por 3 profesores. Uno de ellos era Sergio González, que es un profesor de psicología social, psicólogo, pero que también es antropólogo. Y recuerdo que entre los comentarios que me dio
el feedback, me dijo, te falta muchísimo en tu capítulo para aproximarte al concepto de riesgo desde las ciencias sociales. Y me quedó ahí un vacío enorme. Claro, es una tesis muy centrada en la evaluación y aplicación de una escala del modelo psicométrico para percepción del riesgo. Y no tenía una reflexión desde las ciencias sociales sobre lo que era el riesgo concretamente. Desconocía esa literatura yo también, pese a que tuvimos formación antropológica y de ciencias sociales en la carrera, pero no vimos nada de los críticos a la modernidad y esas cosas. Entonces decidí, como ya en esa época sentía que estaba inducido a la metodología cuantitativa y ese enfoque epistemológico de la psicología, decidí dar un paso al margen y formarme en un enfoque epistemológico diferente y hice el máster de Antropología y Desarrollo de la Universidad de Chile. Y ahí, claro, se me abrió un mundo respecto de la problematización de los problemas sociales, la bibliografía. Entendí lo que realmente me dijo Sergio González en el comentario de la tesis. De hecho, mi tesis de máster fue sobre el concepto de riesgo en ciencias sociales, haciendo un análisis de tercer orden de los informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el enfoque teórico de los críticos de la modernidad acerca del riesgo, como por ejemplo Ulrich Beck, Alan Turing, Niklas Luhmann, etc. Entonces, cuando yo decidí venirme a España, fue después de toda esta formación académica y después de 6 años de trabajo aplicado de política pública medioambiental en la Comisión Nacional de Medio Ambiente. Entonces, claro, yo llegué también foja cero a ponerme a disposición de mi director de tesis para hacer lo que él me indicara, y Juan Ignacio claramente tiene un enfoque epistemológico reduccionista y es muy cuantitativo y bebe mucho del enfoque conceptual y teórico anglosajón, pero yo también traía mi mochila. Entonces me dejé hacer y mi trabajo de investigación ha sido fuerte en esa línea de estudios diseños experimentales, diseños correlacionales, con un aparato metodológico estadístico fuerte, pero siempre he tendido a complementar ese enfoque con otros métodos. No me he formado fuertemente en métodos cualitativos, pero entiendo cómo funcionan y sé el complemento que puede servir para el otro. Entonces, me he sentido un híbrido metodológico, ¿no? Pero es muy complicado, ¿no? Yo eso se lo pregunté una vez a uno de los profesores que tuve en el doctorado, que era un sociólogo del Departamento de Psicología Social de la Escuela de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales. Y le dije esto, dije, yo creo que uno no tiene que ir delante por el método, ni mucho menos ni con los instrumentos. Uno contesta los objetivos que se propone con las herramientas disponibles que tiene. Y él me dijo, es cierto, Pablo, pero también es cierto que aprendemos a hacernos las preguntas de determinada manera, que te conducen a utilizar el método con el que más fuerte te sientes. Yo diría que intento tener esta disposición abierta a la metodología de investigación, que sea subsidiaria a los objetivos, a los métodos a los objetivos que nos proponemos, pero sí que reconozco que yo me echo más fuerte en métodos cuantitativos. Hay mucho ahí por hacer. Primero hay temas urgentes, ¿no? Porque en este momento tenemos problemas ambientales que son sintomáticos y que son urgentes y que se están abordando con nuevos conceptos. Por ejemplo, ahora esto de la ecoansiedad, ¿no? Que supuestamente que es una reacción de miedo generalizado a los fenómenos que están vinculados al cambio climático. Son temas nuevos, son temas que hay que crecer, hay que avanzar. Hay mucha sintomatología de salud vinculada con los problemas ambientales, tiene que ver con el burnout, con la depresión y otros fenómenos. Yo creo que en eso hay bastante que crecer y hay urgencia. Pero también creo que uno de los desafíos que tenemos, por la experiencia que tengo y el contacto con los colegas, que nos falta mucho aprender en el trabajo interdisciplinario. Porque trabajamos en una zona de tránsito entre lo psicológico y lo ambiental que nos fuerza a tener un diálogo con otros profesionales. O sea, a mí me ha tocado estar en reuniones de psicólogos ambientales en donde tenemos que hacer evaluaciones perceptuales de la fauna y meter en la categoría bichos a todo insecto sin distinguir artrópodos de otros, ¿no? Entonces,
eso es falta de incorporación del lenguaje profesional para definir los objetos ambientales con los que estamos trabajando. Y esto nos pasa con todos. Este ejemplo es con biólogos, pero nos pasa con ingenieros ambientales, nos pasa con los temas que aborda la ingeniería ambiental o que aborda la botánica, por ejemplo. A mí me encanta el tema que tiene que ver con la restauración tras el contacto con entornos naturales, que se ha estudiado mucho en torno a la conectividad y la identidad ambiental. Pero no hay mediciones publicadas en las revistas clásicas de psicología ambiental que operacionalicen el factor ambiental que esté relacionado, por ejemplo, con los fitoncidas que se producen, que es algo que los botánicos han estudiado hace mucho tiempo, y la reacción, el efecto que tiene en la recuperación del sistema inmunológico, por ejemplo. Entonces, esa es información que el psicólogo no está formado porque no da la formación psicológica para tener una formación multidisciplinar tan densa. De hecho, ya es muy difícil que ingrese la psicología ambiental como un tema en las asignaturas troncales obligatorias de psicología en general. Entonces, ese es el trabajo interdisciplinario, para poder entenderse, incorporar los conceptos y profesionalizar el lenguaje. Yo creo que ahí hay un trabajo pendiente, muy importante. Sinceramente, no sé si se puede resolver este problema con un programa de formación de máster, porque un programa de formación de máster también está acotado en el tiempo, y ya conocer entonces el artefacto literario, teórico y metodológico que se aplica en psicología ambiental ya da de sí para hacer el máster, menos para conocer otras disciplinas. Creo que tenemos que volcarnos a un trabajo interdisciplinar con generosidad, y esa es una tarea pendiente. Profesionalizar el lenguaje, abrirte a compartir con los demás, no psicologizarlo todo y entregarse a otras disciplinas. Y estoy dando dos ejemplos, botánicos y biólogos, pero también nos pasa con la geografía. Yo diría que a lo mejor con la arquitectura, por la historia de la psicología ambiental, hay mucha más experiencia. Hemos incorporado con naturalidad el concepto de proxémica, el concepto de satisfacción residencial, porque son décadas. La psicología ambiental nació de la mano de los problemas planteados por la arquitectura y el diseño. Entonces, yo creo que en eso hemos recorrido más, pero los problemas que estamos enfrentando ahora requieren que nosotros tengamos una aproximación complementaria y profesionalizar el lenguaje. Yo diría que ese es un desafío que a mí me interesa y me preocupa mucho. Por un detalle, por ejemplo, los climatólogos estudian un fenómeno que está relacionado con lo que denominan meteorobiología, es decir, efectos que pueden ser psicológicos, pues, de salud física y mental, relacionados con los cambios de las estaciones climáticas. ¿Vale? No hay ni un artículo publicado en el Environmental Behavior o en el Journal of Environmental Psychology sobre ese tema. Entonces, nos falta un diálogo interdisciplinario. Pareciera que no, como si estuviera ya todo hecho, pero nos falta en ese sentido dejar ciertos dogmas e incorporar la profesionalización del lenguaje estos conceptos. Podría decirte más. Creo que hay otra deuda pendiente en la aplicación. Y tal vez se deba al carácter de las personas que nos dirigimos a ciertas profesiones o ciertas carreras, ¿vale? Porque no se insertan los psicólogos en el sistema de gestión pública o política de los temas ambientales. No están en la toma de decisiones. Probablemente el mejor colocado de todos fue Paul Stern en Estados Unidos, que trabajó en la agencia de evaluación ambiental, pero probablemente ha sido el único que ha llegado a un cargo tan importante en materia de gestión política y ambiental. Yo fui el primer psicólogo en entrar a la Comisión Nacional de Medio Ambiente. Tuve la oportunidad de llevar alumnos en práctica, un par por lo menos, psicólogos también que les gustaba la psicología ambiental, y uno de ellos se quedó trabajando ahí y actualmente trabaja en la nueva administración ambiental, en el servicio de evaluación de impacto ambiental. Pero es raro, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hace falta también un trabajo. No quiero decir que los psicólogos se pasen a diputados o se vuelvan políticos de la gestión ambiental, pero hay que tener ahí un trabajo de participación, influencia, involucrarse en las agendas, por ejemplo, en distintos niveles, ¿vale? Incluso yo creo que el trabajo de base, que es un trabajo que en materia política se ha perdido bastante, ¿no?
hay que entender del mundo político. Yo nunca fui político, pero en los 6 años que trabajé en la Comisión de Medio Ambiente tuve que aprender y claramente observé que el trabajo de base con los organismos territoriales, con proyectos locales, es un trabajo muy importante que tiene un sentido político, un sentido aplicado, político con mayúsculas, ¿no? De política ambiental, ejecutar una política ambiental. Y para eso no estamos preparados tampoco. Yo creo que la psicología en general se ha volcado a un formato de ciencia de la salud por una tendencia eh, internacional de centrar los problemas en factores materiales y nos hemos abierto menos a ese contacto con el entramado político territorial que permite hacer este tipo de intervenciones. Entonces ahí tenemos también una deuda pendiente que no sé si podremos superar, porque la tendencia de la formación en psicología tiende más a ciencias de la salud, más que a ciencias sociales. Que tampoco sé si la solución sería que la psicología fuera una ciencia social, yo creo que no, pero al menos una etapa de formación de máster o realizar proyectos de investigación con transferencia en el sistema público, por ejemplo, podría ser opciones. Yo creo que ahí tenemos una deuda pendiente también importante. De la movilidad, la cooperación, yo creo que en ese escenario podríamos explicar la relación Chile-España en materia de psicología ambiental. Chilenos que han venido, se han doctorado, yo mismo que vine a formarme con Juan Ignacio, Mireia Vallevichino que vino a formarse con José Antonio Corraliza, Héctor Berroeta que vino a formarse con los psicólogos ambientales catalanes, y más gente, ¿no? Yo diría que hoy en día ya hay mucha más gente que está en ese flujo.